Bona tarda. Què tal? Bé, a pesar de la pluja, veig que heu arribat, tothom aquí. Perfecte. Soc José Alonso i soc la persona encarregada de dinamitzar les sessions del cicle Refugiats Climàtics que organitza el Palau Macaya de Fundació La Caixa. Vam començar aquest cicle la setmana passada i vam arrencar parlant sobre el Sahel, a Àfrica. Una terra que, a través de la desertificació, ha fet que milers de persones hagin de travessar fronteres internacionals i migrar del seu país. Avui canviem el focus. Avui no parlarem sobre persones que travessen fronteres, sinó parlarem sobre persones que travessen un país però que en el fons han de marxar del lloc en el qual viuen. El motor és el mateix. Un model econòmic global que extreu recursos i deixa darrere territoris ferits i comunitats sense llar. Parlarem d'algú una mica més invisible, que veiem una mica menys, però que és molt freqüent, el desplaçament intern. Persones que, sense passar aquestes fronteres, han perdut tot el que tenien. Per entendre-ho, viatjarem als Andes, concretament a la regió de Cajamarca, i ho farem amb l'ajuda de dos experts. Si podeu pujar. Sí. Tindrem Ernesto Cabellos, documentalista i professor universitari, i és el director de la pel·lícula que veurem després, Hija de la Laguna. La seva mirada ens acosta al que significa defensar l'aigua quan aquesta no és un recurs, sinó un ésser viu. I també tindrem en Llorenç Planagumà, geòleg del Centre per a la Sostenibilitat Territorial, i ell ens ajudarà a llegir aquestes ferides que la mineria deixa en la terra i en l'aigua. I com aquestes, una vegada estan obertes, difícilment es tanquen. Amb ells parlarem i farem una mica un col·loqui previ per situar-nos abans de veure la pel·lícula. Sí. Ens passarem al castellà, sí, perquè Ernesto pueda seguir el coloquio y pueda participar. Hablamos sobre Cajamarca, ¿sí? Y allí el agua es mucho más que un recurso hídrico. Es un elemento central de la cultura y de la espiritualidad de las comunidades. Para los dos, Ernesto, Llorenç, ¿cómo explicaréis esta colisión entre un valor cultural como es el agua, que es intangible, ¿sí? que acaba teniendo este concepto casi espiritual, y una actividad como es la minería, que trata el agua simplemente como un recurso, ¿sí? ¿Qué impactos provocan en las comunidades? ¿Qué dijo Ernesto? Bueno, lo que he podido documentar en el Hija de la Laguna, ¿no? Que es en los Andes, al norte, en el Perú, es como un choque de cosmovisiones, ¿no? O sea, de ver el agua como simplemente como un recurso y de considerar al agua como una entidad viviente, ¿no? Que para Nélida, la protagonista del documental, es la Yacumama, ¿no? la madre agua. Y esto es una manera de ver el mundo muy poética y que se ha mantenido presente desde tiempos inmemoriales en algunas comunidades indígenas en el Perú y en Latinoamérica, en Norteamérica y alrededor del mundo, ¿no? De sentir que nosotros, ¿no? Las personas, pertenecemos a una entidad viviente mucho más grande que es la Madre Tierra, ¿no? y de la cual dependemos para nuestros alimentos, para los cultivos, para la crianza de animales, para todo, ¿no? Y bueno, y hay un conflicto grande cuando empresas transnacionales mayormente, ¿no? Como buscan oro, sobre todo en Perú, ¿no? Que tiene una tradición con la producción de oro que va siglos atrás, y donde esta codicia por los metales preciosos produce un daño no solamente socioambiental, sino también un impacto en la manera de vivir de las poblaciones indígenas, ¿no? Sí,
yo creo que es una relación que es incasable, que decimos por aquí, lo que sería más esa visión pues productivista, sea la minería, sean otras. Yo participé en el conflicto y el agua era el tema central, más en Cataluña y en España, incluso en Europa, que fuimos a Bruselas por el tema del fracking, que también había posibilidades de contaminar acuíferos, y la reacción popular es, bueno, es de defender ese recurso. Yo creo que es una visión transversal, sobre todo a lo mejor, me cuesta imaginar también en ciudades, que a veces sí que... Yo tengo una cosa que hace años, desde que participé en estos conflictos y como geólogo, y es que donde voy, en todos los lugares del mundo, les pido a la gente, dice, el agua que cuando abres el grifo, ¿de dónde viene esa agua? Y me sorprendo que mucha gente, sobre todo en áreas urbanas, no lo sabe de dónde viene el agua. Y es importantísimo saber de dónde viene el agua. Por eso, porque es importantísimo, porque es un bien común, un bien que es totalmente necesario para nosotros. Yo creo que sin beber agua no podemos vivir más de, no sabría si 5 días, 6 días, 7 días, pero sin comer podemos aguantar más, pero sin agua no. Y ese bien común pues es lógico, yo creo que es totalmente lógico que las comunidades indígenas, lo he encontrado viendo el documental en Cajamarca, pero también en mis visitas por países latinoamericanos, pues que tienen, sobre todo en las zonas de surgencia de agua, pues son zonas sagradas para ellos. Pero aquí también hay mucha gente en zonas rurales que, sobre todo, no le quites su fuente de agua, ¿no? Había como incluso un punto dramático en la sequía que pasamos en los últimos años, que iba a hablar con gente mayor y es que se había secado su fuente, que a lo mejor en 70, 80 años no la había visto seca. Y eso era un trauma para él. O sea que yo creo que son dos visiones de un mundo totalmente que nunca se podrán poner de acuerdo. Lo que es la visión del agua como un bien común, como un bien preciado, y el otro, el agua, como que es un elemento más que se puede usar y para generar al final un beneficio, ¿no? Un beneficio de una empresa y eso yo creo que no... O sea, por lo que he visto, son dos visiones demasiado antagónicas. Tú comentabas ahora, Llorens, que sin agua no podemos vivir, ¿no? Que tenemos un tiempo limitado. Pero en comunidades rurales la ausencia o la contaminación del agua, que es lo que provocan muchas veces este activismo minero, lo que implica es que la tierra deje de ser fértil, ¿sí? Y si la tierra no es fértil, en una comunidad rural tienes que migrar. Cuando hablamos de migración, si hablamos de una migración económica, muchas veces es una migración que puede tener retorno. Pero si hablamos de una migración ambiental o climática, ese retorno no existe. Porque si la tierra está contaminada ya no puedes volver. ¿Qué se pierde en este proceso migratorio en el cual tienes que dejar el lugar donde te has criado, donde tienes tus raíces, sabiendo que no vas a poder volver a él? Un mundo se pierde. Es que es increíble. Es que, claro, yo a lo mejor pongo paralelismos que más de aquí y de ahí, pero para empezar, yo sí que he comprobado, porque es fruto de ver como la minería, pero también como he trabajado bastante en tema de riesgos geológicos, de que a veces se tienen que reubicar poblaciones, pues nunca funciona. O sea, porque claro, la gente pierde parte de su identidad en la reubicación. Y normalmente es en entornos urbanos, que vas de una zona rural a entornos urbanos y acaban pues desubicados, con índices muy altos de alcoholismo, de drogas. O sea, esto no funciona. Y aparte es que la gente pierde su identidad, sus referentes culturales, etcétera. Pero yo creo que eso lo comentará en todo caso Ernesto en Cajamarca, pero también aquí había un señor mayor, lo pongo como anécdota, ¿no? para decirlo,
una zona de la selva, ahí en Girona, que querían construir, no era una minería, pero sí que un macropolígono industrial, etcétera, etcétera, y decía, pero ¿cómo van a construir aquí un macropolígono industrial si es donde yo me declaré a mi mujer y donde le di mi primer beso? Dice, ¿cómo puede ser? Voy a perder eso, ¿no? O sea que es un poco anecdótico y exagerando, pero es eso, es que se pierden referentes de tus ancestros y es muy... Yo creo que lo que se pierde es un mundo. Sí, y además es como, recuerdo conversando también con la gente en Cajamarca, ¿no? Porque de hecho la migración puede deberse a la contaminación y tienen que dejar la tierra que ya no produce, pero también en los procesos de expansión de la operación minera. En Cajamarca estamos hablando de la mina de oro más grande de Latinoamérica, que es propiedad de una corporación aurífera de Estados Unidos, de Newmont Mining Corporation. Y ellos también al expandirse compran, ¿no? Y las comunidades tienen que decidir si venden o no. Y en ese debate entre las personas de las comunidades, ¿no? Es como, pero ya, voy a vender, voy a recibir dinero, pero el dinero se gasta. En cambio, la tierra puede alimentarnos para siempre, ¿no? Y algunos venden, ¿no? O sea, algunas comunidades venden porque las decisiones se hacen en la asamblea, y algunas personas resisten y no venden, ¿no? Como es el caso que van a ver en el documental de Hija de la Laguna, una señora que vive al lado de una laguna que es parte de la expansión de la minera Yanacocha, ¿no? Y la señora no se quiere mover, ¿no? Y bueno, y enfrenta acoso, violencia, ¿no? Y Nélida visita a esa señora a lo largo de la historia que ven en el documental, ¿no? En el caso de Perú, de esta migración que se produce, claro, donde acaban yendo a parar la mayoría de esta población es asentamientos de ciudades, ¿no? Ya sea en Cajamarca Claro. o en Lima, con lo que significan estos asentamientos. No sé si las personas que están en la sala lo conocen, pero no sé si puedes explicarnos un poco qué acaban siendo esos asentamientos alrededor de una ciudad como Lima. Claro, en Perú la tercera parte de la población aproximadamente está concentrada en Lima, ¿no? Que es una ciudad en la costa y que está construida sobre un desierto, ¿no? Entonces no llueve, ¿no? No hay campos donde cultivar, ¿no? Entonces las personas que emigran a la ciudad tienen condiciones bastante adversas, ¿no? Tienen que mantenerse como dando servicios y cosas, empleos muy precarios, ¿no? Para gente que llega del campo a la ciudad, ¿no? Mi familia, ¿no? Por parte de mi madre, llegó del campo a la ciudad, huyendo también de la pobreza, de injusticias en ese momento, ¿no? Y era difícil, ¿no? O sea, trabajando en trabajos pues, de limpieza, ¿no? Ese tipo de oficios. Pero es una realidad que se sigue repitiendo, ¿no? Y cómo nos afecta a nosotros, o sea, es una reflexión también de las propias comunidades, ¿no? Cuando visitan Lima, es que algunas veces acompañado, cuando sobre todo van a Lima a defender, a marchar, ¿no? A protestar, y ven desde la parte alta de Lima toda la ciudad, ¿no? Y recuerdo que Nélida en ese momento reflexionaba, ¿no? Pero ¿dónde están los campos de cultivo? O sea, ¿quién produce los alimentos de toda esta gente, ¿no? Y sí, es cierto, o sea, nosotros tal vez necesitamos un abogado una vez al año, un dentista tal vez un par de veces al año, pero a un agricultor que produzca los alimentos lo necesitamos 3 veces al día, para el desayuno, el almuerzo y la cena. Y está totalmente desvalorizado, ¿no? Su aporte, ¿no? Es más, como expulsado por la contaminación, cuando defienden su territorio, su identidad, ¿no?
son acusados de enemigos del desarrollo, ¿no? Y también dialogando con ellos yo les decía, bueno, es que hay una teoría económica que dice que va a gotear, ¿no? Que estas grandes empresas llegan y va a gotear beneficios que van a hacer que crezcan. Eso, pero la idea es la teoría del chorreo, ¿no? Y uno de ellos me decía, pero acá lo único que nos ha chorreado es contaminación. Y esto, hablando de la resistencia, de la gente defendiendo sus derechos, el documental cumple esa función, ¿no? De acompañar estos procesos, de hacerlos visibles, de llevarlos, como en esta oportunidad, ¿no? Gracias a José Alonso, a todos ustedes, a otros espacios para ensanchar nuestra comprensión de estos problemas, ¿no? Y nos puede parecer que nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Pero les voy a luego más adelante decir de qué forma estamos involucrados en este tipo de actividades, ¿no? Y yo mismo, ¿no? También involucrado en este sistema que promueve ese tipo de actividades. Ligando con el sistema y en que estamos involucrados, y esto Llorens como geólogo quizás nos puede ayudar, todo este activismo minero hoy en día está muy ligado a la transición verde, ¿no? A nuestros móviles, a los coches eléctricos. Hay una explotación, una demanda global de litio, cobre, plata para todos estos utensilios que utilizamos diariamente. Y generalmente están bajo tierra y están bajo tierras rurales y de territorios del sur global y explotadas por compañías del norte. ¿Esto qué nos implica? Porque ¿estamos hablando de una transición verde o estamos hablando de un nuevo colonialismo ante una nueva explotación de recursos por parte de los países ricos hacia los países con menos recursos? Para la transición verde se necesitan muchos recursos minerales, pero también para la digitalización, muchos recursos minerales, mucha agua. Yo creo que son pasos adelante sin antes abordar cómo vivir sin la necesidad de tantos recursos. Esto seguro, que si, bueno, el litio, que estuve en Bolivia, creo, y decían orgullosos, es que nosotros vamos a salvar la humanidad porque tenemos muchas reservas de litio para las baterías, para todo. Pero claro, yo veía esos salares magníficos y decía, pobres salares, ¿no? Y no sé, son bastante impactos. O sea que sí, vamos a necesitar mucho para al menos estas políticas de digitalización y transición verde. Pero hay otro aspecto también. Yo intenté, a través del centro, esta ONG que estoy, que es el Centro Social Territorial, intentar ver un análisis de lo que se necesitaba, bueno, con gente, geólogos que conozco, etcétera, etcétera. Pero además es complejo y es casi, al final, la única información interesante que podías ver de reservas y de necesidades la podías sacar directamente del Servicio Geológico Americano, de Estados Unidos. O sea, pero es que por en medio hay los fondos de riesgo que juegan con futuros en el tema de los minerales y que aún lo complican más, porque cuando me enteré que una empresa que está trabajando en cobre, que le dije, yo he estudiado eso y todo, porque tuve la suerte de poder estar en la misma mesa que el gerente. Y dice, una cosa es lo que sale y la otra es lo que nosotros sabemos. O sea que también hay mucha información escondida en esto. Y me comentaba dos cosas. Una, hubo un tiempo que se decía que el aluminio era escaso, es decir, que el aluminio faltaba y todo, y fue una operación de Goldman Sachs, por ejemplo, que lo que hizo fue, como el aluminio se explota en minería, después se envía
almacenes y las empresas que utilizan aluminio lo compran, pues lo que hizo fue comprar todos los almacenes, filtró a la prensa que el aluminio se estaba agotando, subió y después vendió el aluminio, pero era mentira que se agotaba. O sea que era puro interés económico. Creo. Y con eso ya, y otros ejemplos del cobre, o sea que el cobre ahora se está reciclando mucho también a nivel de cobre, pero sí que falta también minería. Bueno, pero lo que vengo a decir tanto, que al final liga bastante todo, es que desde la contaminación hablé con geólogos que habían trabajado en empresas mineras, y bueno, ellos decían, hay una cosa que las empresas siempre harán, es decir, si como su objetivo son los accionistas y el margen de beneficio, si se pueden ahorrar mesuras en contra de la contaminación, se las van a ahorrar. O sea que, y al final es eso, como la gente quiere siempre sacar beneficio, o tienes dinero, lo metes en un fondo y este fondo tiene que jugar con eso, con los futuros, o las empresas, eso está jugando en contra siempre de estas comunidades rurales, porque al final se implanta minería y se está jugando pues, por el beneficio de unos cuantos, todo eso. Y este es el gran problema yo creo que de este documental y bastante de todo lo que estamos hablando. Sí, y justo lo que has mencionado es de la forma en la que nosotros formamos parte de este sistema, ¿no? Porque los fondos, sí, y los fondos implica también pensar en dónde están puestos nuestros ahorros, dónde están invertidos nuestros fondos de pensiones, por ejemplo, ¿no? Y usualmente los fondos de pensiones están invertidos en actividades económicas rentables, ¿no? Algunos pocos tal vez puedan tener fondos verdes dentro de los planes de pensiones o de los planes de ahorros, ¿no? Pero la mayor parte van a fondos rentables, ¿no? Porque, bueno, es así como funciona el sistema, ¿no? Y eso es a nivel, también una reflexión que me llevó a mí a enterarme de que mi fondo de pensión en Perú, que solo existe el fondo de pensión, no hay un fondo verde de pensión. Mi fondo de pensión estaba invertido en una bolsa que incluía a la empresa del documental, ¿no? Y es obligatorio para todo trabajador que está formal tener un fondo de pensiones. Y no te puedes salir del sistema. Luego ya, a raíz del COVID, permitieron retirar fondos y he retirado todo lo que he podido. En el documental el hilo conductor es Nélida. Y aquí creo que muestra el papel de las lideresas en comunidades como la que retratas y en otras comunidades. Creo que es interesante también ponerle ese rostro de mujer, ¿no?, al papel y ver que mucho de estas luchas por la tierra es quien acaba asumiendo liderazgo y quien se pone en primer plano para poder hacer esta defensa. ¿Qué papel juega ese liderazgo femenino en esta lucha, en esta defensa del territorio? Bueno, primero hay un video de Nélida y ella hace una reflexión sobre eso, ¿no? Que es la primera, digamos, la mujer en el mundo andino es la que cultiva, ¿no? Es la que está a cargo de velar por la salud, por la alimentación, ¿no? Y eso, en actividades como la minería tiene un impacto directo, por ejemplo, simplemente en el agua, ¿no? O sea, si no tienen agua o si el agua está contaminada, hay toda una consecuencia de tener que caminar más lejos para recoger el agua, de no tener para el riego de los campos de cultivo, para los animales, ¿no?
Pero en donde ella lo va a explicar, en el video que ha grabado conmigo hace una semana, pero yo creo que para contarles de cómo tuve a Nélida de protagonista en el documental, es que al inicio yo pensaba que podía contar la historia, puesto que 20 años atrás yo había filmado en la misma comunidad, en la misma región, y había hecho varios videos sobre comunidades defendiendo sus territorios, sus medios de vida. Entonces yo iba a hacer como una reflexión, ¿no?, de cómo empezaba yo mi primer documental en la región de Cajamarca y ahora explorando este conflicto a raíz de las lagunas de Conga. Pero encontré a Nélida, ¿no?, conversando con ella y escuchando esta visión poética, conociendo su rol activista, era como que dije, o sea, lo mejor que puedo hacer es poner mi oficio, ¿no?, de recoger historias documentales al servicio de esa voz, ¿no? Y al inicio pensé incluir a otras lideresas, y hay que seguir toda una estrategia, porque usualmente los que llevan la voz de las comunidades y viajan a las asambleas, a los eventos, son los varones. Entonces, cuando llegas a una comunidad, el presidente de la comunidad usualmente es un varón. Y entonces nosotros teníamos la estrategia de entrevistar primero a los varones, ¿no?, como hacerlos sentir importantes, ¿no? Poner la cámara, y me ponía así, claro, y él explicaba, ¿no? Y al fin les dábamos una copia después, ¿no? Pero el material yo ya sabía que no lo iba a usar, pero era por una señal de respeto, ¿no?, de poder también tener acceso. Y luego ya nos dejaban libres por ahí haciendo entrevistas, ¿no? Pero es una forma de, una estrategia, ¿no?, de poder navegar las formas de ser, de organizarse de una comunidad, ¿no? No sé si tú conoces Sí, ejemplos o situaciones bueno, aquí. yo soy muy parecido, es decir, yo creo que antes algún previo que es en el conflicto de Cajamarca, que puede participar en el tema del fracking, como he dicho, en Ridaura, que fue liderado por mujeres, ¿vale? Pero que al final el fondo es lo mismo, que cambian es las formas, porque ahí en Ridaura, aquí, bueno, ya veréis el documental que normalmente en estos países de Latinoamérica, bueno, te puedo decir que te juegas la vida, y por suerte aquí no te la juegas, pero en el fondo es lo mismo, y yo creo que funcionó, y además se consiguió en unos meses, yo creo que un año o casi un año más o menos, pues conseguir que retirasen los permisos para hacer exploración de fracking en Cataluña. Y eso fue gracias a las mujeres, o sea que, sobre todo porque tienen como, ahí había la presidenta de la plataforma era mujer, las de las comisiones eran mujeres, y yo básicamente me puse a su servicio por temas más científicos, técnicos, como geólogo, y también de estrategia. Y bueno, vi que cooperan más las mujeres, porque las otras plataformas de Cataluña había hombres, pero en Ridaura que era todo mujeres. Y se veía la diferencia. Eran mucho más pragmáticas, es decir, se tiene que conseguir eso, pues vamos ahí. Se tiene que hablar con eso. En cambio, en las asambleas catalanas había discusiones. No, pero es que ese no se puede hablar porque nosotros como ecologistas somos muy puros y no queremos... Y claro, en realidad, si para pararlo se tiene que hablar, pues vamos a hablar con eso. Y ya está, eran como mucho más pragmáticas, directas, creaban más comunidad. Y yo creo que por eso pues se consiguió. Os he de decir que os hemos de pedir disculpas que estamos hablando de este tema, 3 hombres aquí encima del escenario, y es que es un poco raro. También os he de decir que nuestra idea, mi idea inicial, cuando la planteé, es que Nélida fuese la que estuviese aquí, pero está en Cajamarca y ha sido imposible, pero como os ha avanzado, nos va a hablar, ¿vale? Por lo tanto, ella va a dar su testimonio antes de la película.
Si os parece, vamos a pasar ya a ver la película. La película es Hija de la Laguna, la dirige Ernesto y se sumerge durante unos meses en la vida de Nélida y su comunidad, ¿vale? No es un reportaje sobre la minería, ¿sí?, sino que es una película sobre la relación entre una mujer y el agua, ¿sí? Si no me corriges, Ernesto. Pero antes, como os decía, pasaremos un vídeo corto que Ernesto le pidió que grabara a Nélida. Nélida Ayay Chilón, ¿vale? Mujer de Cajamarca. Ella no se considera activista, ni política, ni lideresa. Dice que ella lo único que hace es hablar con la laguna porque la laguna es su madre. Si os parece, nos retiramos, pondremos el vídeo de Nélida y inmediatamente empezaremos la película. Y cuando acabe la película vendremos y abriremos un turno de preguntas, de coloquio con las personas que quieran participar. Muchas gracias. Gracias. Gràcies. Bueno, bona tarda de nou. Després d'haver estat a la Laguna y haver estat amb Nélida, la idea es ahora dejaros un tiempo por si alguien quiere comentar, preguntar. Tenemos aquí a Ernesto y a Llorens. Sí que antes, para ligar un poco con la película, sí que me gustaría... A ver, esta es una pregunta que generalmente le hago a los dos ponentes, pero a Ernesto no tiene mucho sentido que se la haga. Se la haré más a Llorens, que es, vista la película, si hay algún aspecto de ella que a ti te haya removido, impactado, te haya llegado, algo que quieras destacar. Bueno, a mí me remueve siempre que al final es la historia de la laguna y una mujer y cómo y el apego, ¿no?, que se tiene y cómo se defiende. Eso todo me remueve porque es una cosa que yo creo que lo he dicho antes, que pasa en muchos lugares en el mundo. Y es un ejemplo más de lo complicado que es. Yo creo que todos los tiempos han sido complicados siempre, pero al menos en este aspecto, pues sí, bueno, a mí me remueve. Estas historias de la gente y que forman parte de un entorno, bueno, me conmueven mucho aquí en Cajamarca y en cualquier lugar. Y en tu caso, Ernesto, no sé si quieres decir algo sobre el rodaje, sobre... Yo creo, me gustaría decir algo sobre esta experiencia, ¿no?, de reunir a más de 100 personas para ver una película que está terminada en el 2015, ¿no?, y hablar de la importancia de estos espacios para hacer cineforos, para como dialogar con el público, acercar estas obras que se pueden perder en ese mar de contenidos, sobre todo porque no tienen una distribución así a través de las grandes plataformas. Entonces, salir en medio de la lluvia, venir aquí, o sea, les agradezco mucho. Para nosotros, como productores, o sea, esto es mantener vivo el cine, ¿no? El cine, mantener viva la historia de Nélida, amplificar su mensaje y eso es lo que me provoca esta experiencia, ¿no?, de agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí. Dicho esto, tenemos unos 20 minutos, hasta 35, me alargo 5 minutos más. Por si queréis preguntar, decir lo que queráis, aquí los tenéis. Sí que os pediré que sean preguntas cortas, que hagáis intervenciones cortitas para que la gente pueda participar. Y quizás lo que hacemos es, si hay 1 o 2 personas o 3, juntamos. Pero bueno, comenzamos. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Me gustaría saber cuál es la situación actual. Usted ha ido recientemente en la zona, bueno, ya no la protagonista, sino todo el conflicto en la actualidad. Sí, el proyecto se detuvo por varias razones. La resistencia de la comunidad, importantísimo para frenar este avance. También es cíclico, también los precios del oro bajaron, ahora han vuelto a subir.
Y bueno, entonces el peligro sigue latente, pero el proyecto no está en la agenda de esta corporación, ¿no? Por esa resistencia y me imagino hasta que cambien las cosas y logren de alguna forma engatusar a la gente, no van a poder ampliar. La mina está en operación y es la más grande de América del Sur, pero esa extensión que querían hacer no está detenida, ¿no? Hola, muchas gracias. Creo que somos nosotros los que tenemos que agradecer que nos informáis y nos concientizáis en tantos aspectos que hace tanta falta. Yo quería preguntar en un momento la señora esta que está en Holanda, sí, la holandesa que trabaja el oro, que nos hace dar mucha vergüenza, por lo menos a mí, y eso que yo no llevo oros, pero como europea. Ella habla del oro sostenible o tal. ¿Eso es una mentira o es verdad? Hay iniciativas de encontrar una forma, porque está muy asociado a nuestras prácticas que vienen, es decir, los anillos de boda, ¿no? Los aros de boda, ¿no? A ver, ¿cuántos tienen aros de boda aquí? De oro. Y si saben de dónde provienen, ¿no? Si ha producido contaminación, si ha habido violencia detrás de esa extracción. Y si vamos a continuar conmemorando los hitos de nuestras vidas con este metal precioso, ¿no? Entonces, ante esa demanda de la gente conmemorar a través del oro estos hitos, esta joyera, su propuesta es de hacerlo de forma sostenible, ¿no? De trabajar con oro sostenible. No he seguido mucho el caso, yo quería tenerla a ella porque mostraba un área gris. No sabes si es buena o es mala, ¿no? O sea, y sí, era por eso. Sí. ¿Tú conoces casos de minería sostenible, Llorens? No. ¿Existe? No conozco ningún caso. No lo conozco. No. Sí. Se habla de minería sostenible y como un reto, pero yo creo que es más como un reto y continúo diciendo lo de antes, mientras haya un ánimo de beneficio, pues yo creo que no va a ser sostenible. Así es. No sé si te hemos podido dar respuesta. Sí, para actualizar, en la primera pregunta, en cuanto a la vida personal de Nélida, ella se graduó de abogada y empezó a ejercer, ¿no? Como en un municipio de su región. Y luego fue madre, ¿no? Hace 3 años ya. Pero su niño tiene como serios problemas de movilidad, ¿no? Entonces es como que haya reducido bastante su ámbito de participación en la comunidad porque está cuidando a su pequeño, ¿no? A Carlitos. Y entonces sigue lo último que ha hecho, digamos, en esa misma línea es producir un corto documental, ¿no? Que me dice que me lo va a pasar para verlo, que fue en realidad a raíz de un corto documental que yo llegué a Nélida, porque ella participó en un taller organizado por una DocuPerú que promueve el uso documental comunitario y produjo un documental que se llamaba Yacumama, Madre Agua. Y yo lo vi, ¿no? Y preguntando a la gente que había participado en el taller, me dijeron, tienes que conocerla. Y bueno, tuve la suerte de conocerla y de darme cuenta de que ella era la persona indicada para llevar esta manera de ver el mundo, no solamente a través del activismo y la lucha, sino también a través de la conexión espiritual con la Madre Agua, ¿no? Y bueno, me siento muy afortunado porque
nadie mejor que ella para contar la historia, ¿no? Y ella ha traído esta historia en España hace unos años, bueno, en 2016, 17, hizo como una gira por 5 ciudades en 5 días. O sea, yo le decía, oye, Nelia, ni los Rolling Stones. Increíble, o sea, de verdad es como, y además es electrizante, es decir, ella frente a ustedes, o sea, los hubiera hecho, o sea, de verdad que tiene un poder de no solo hablar a nivel de lo que está pasando, sino también, como lo vieron en el video que grabé hace una semana, de conectarlo esto con una forma distinta de ver y de comprender al mundo y de relacionarse con las montañas, con las lagunas, con la tierra, ¿no? que para mí es como imprescindible para enriquecer nuestra manera de vivir, ¿no? Sí. Quería saber si nos puedes explicar un poco más sobre la propiedad de las tierras, ¿no? Porque hay un momento que va la gente de la fiscalía y dicen que es una propiedad privada, o cómo la corporación adquiere estas tierras. Lo que sucedía en esta laguna, la Laguna Azul, ¿no? Donde vive la señora Máxima, es que había una disputa. Según la minera, ellos habían comprado el terreno a la comunidad, pero la señora dijo, yo nunca he vendido, yo nunca he firmado nada. Y la señora finalmente, gracias a organizaciones de derechos humanos, varias de ellas apoyadas por la cooperación española, ¿no? Como Entre Pueblos, por ejemplo, lograron ganar el caso. O sea, la señora que fue demandada por la empresa como usurpadora, ¿no? Esa demanda se cayó, ¿no? Y la señora Máxima luego obtuvo el premio ambiental más importante en el mundo, que es el premio Goldman, ¿no? Y bueno, también a través del documental como que logramos visibilizarla, ¿no? Que en los debates, porque el proceso de hacer el documental siempre tienes que como lograr que digamos el permiso, pero también como la aprobación para poder publicar la obra, ¿no? Porque de cierta forma es como que quien pone la cara de esta lucha son las personas que protagonizan el documental, ¿no? Y eso las pone en una posición vulnerable, pero al mismo tiempo les da visibilidad, ¿no? Entonces les da un manto de protección, ¿no? Que no evita los peligros, pero les da cierta protección y conexiones con movimientos de solidaridad internacional, ¿no? Ernesto, no sé si les pasa a todos, pero este concepto de comprar a la comunidad, ¿qué es la comunidad? ¿Qué quiere decir la comunidad en este contexto? ¿Es algún tipo de organización comunitaria? Sí, tienen una organización comunitaria donde deciden las cosas, los terrenos son propiedad de la comunidad, ¿no? Entonces no pueden decidir como que tienen que decidirlo en la asamblea por votación mayoritaria, ¿no? Y es una práctica ancestral, ¿no? Que tienen de decidirlo de esa manera, ¿no? Entonces, cuando hay distintas formas que tienen de entrar por ejemplo, la amenaza, la intimidación, de ganar el espacio de las empresas, ¿no? La otra es como ofrecer trabajo, beneficios para la comunidad, y que se presta a problemas a veces hasta de pensar de que cedes el terreno y entonces eso logra un vínculo de reciprocidad que en el mundo andino es así, que no es en el mundo de los negocios, ¿no? O sea que si no están obligados a nada si es que le haces un favor, ¿no? A una corporación. Y sí, bueno, esa es toda
Qué bueno que se hayan quedado. Sí. Mirad, tenemos un par más por aquí. Si os parece, recogemos estas dos. Si alguien más, Sony 25, y así con estas dos acabamos, a no ser que luego alguien tenga una necesidad imperiosa. Sí, me sabe mal repetir, pero me parecía que no había mucho más. ¿Qué papel hace la Iglesia ahí en ese contexto? Porque veo que hay un cura, unos frailes. No sé. La iglesia es Perdón, importante. recogemos la otra, Ernesto, y... Perdón, ¿eh? Sí. Gracias. Felicidades por el documental, es impactante. A mí me ha sorprendido una cooperativa minera, ¿no? Que se han como autoorganizado ellos y dicen quien trabaja aquí come cada día o algo así. Entonces tengo curiosidad entre si una corporación es grande y extranjera, las condiciones de trabajo comparada con una cooperativa que se pueden autogestionar, si son mejores, peores, si podría ser un tema bueno, que la gente de allí pudiese autogestionarse sus propias minas o la vida que tienen también es muy pobre, vaya. Gracias. Bueno, pues primero, papel de la Iglesia. El papel de la iglesia viene desde Bartolomé de las Casas, ¿no? O sea, en la defensa de los indígenas, ¿no? Y el padre Gutiérrez, ¿no? Autor de la Teología de la Liberación peruano, ¿no? Y que es toda una corriente importante de la teología de poner al Evangelio en la defensa de los desposeídos, ¿no? Entonces, en la iglesia peruana, claro, hay unas corrientes que son de esa línea, ¿no? Y hay otras también conservadoras, muy conservadoras del Opus Dei y todo eso, ¿no? Y en Cajamarca, pues sí, los frailes ahí están en la lucha y abriendo la iglesia para que la gente se pueda refugiar en la represión de la policía. Y uno de los mentores en Mélida, el padre Marco Arana, él también estaba en esa línea. Después se metió a la política. Le quedó mejor el papel de sacerdote. Y con respecto a las cooperativas, eso es en Bolivia, donde hay un fuerte movimiento cooperativista, ¿no? Y bueno, de la gente extrayendo ellos mismos, organizándose, igual es bastante contaminante, ¿no? Y son las condiciones en las que trabajan estas mujeres de Oruro, son bastante duras, ¿no? Era increíble estar en el socavón con ellas, ¿no? Y recuerdo que, porque el socavón tiene varios niveles y te puedes meter, Dios mío, lo recuerdo. Y nos metimos al primer nivel, primero caminando como 10 minutos dentro del cerro y con todos los muy precario todo. O sea, si se caía eso, ahí me quedaba, ahí se quedaba la película. Y metiéndose al primer nivel del socavón y metiéndose después por unos huecos donde están, Dios mío, es un trabajo bastante duro, ¿no? Que bueno, ellas lo hacen con orgullo y también lo incluí como una zona gris. ¿Y qué pasa si son las propias comunidades organizadas las que extraen, ¿no? Entonces son buenos, o sea, es otra cosa que quería traer a la historia para ensanchar como la comprensión de este tema, ¿no? Espero que no me haya equivocado. Entiendo que en esta situación también una de las cosas que pasa es que, a pesar de que extraigan toda la parte de intermediación en el proceso de que ese oro se distribuya o que esa plata se distribuya, es una intermediación de países extranjeros, de empresas foráneas. Claro, hay bastante oro ilegal en el Perú, o sea, de gente trabajando, mafias, la Amazonía, ¿no? Está en un siguiente documental que produje, Wandari, aborda de eso, de comunidades en la Amazonía defendiendo su territorio, ¿no? Que está devastado por la deforestación, la minería ilegal, ¿no? Es un problema bastante grande, ¿no?
Sí, yo también, es que la pregunta de antes de minería sostenible, es verdad que no había pensado que sí que visité una zona de minería comunitaria, que esto es una envidia para los europeos, todo lo que es comunitario, porque aquí no tenemos ninguna cultura y solo pensamos en propiedad privada, los terrenos, todo, pero que había una comunidad que explotaba toda una zona que había ópalos y bueno, no era sostenible, pero yo creo que se lo parecía porque cada familia tenía como su pequeño rincón donde explotaban. La verdad es que también después los intermediarios les compraban a un precio pues muy bajo, que es eso, que no se pueden organizar. Pero bueno, esa minería artesanal a lo mejor podría entrar dentro de, con buenas prácticas, como sostenible, yo creo, esa minería más artesanal. Son las 7:30. Si hay alguna persona que tenga una necesidad imperiosa de hacer una pregunta muy corta, y si no, cerramos, que es la hora de finalización. La pregunta es, si está lloviendo, ¿sigue lloviendo o no? Hoy es día de agua. Gracias. Antes de despedirnos, animaros a que viernes que viene seguimos con el ciclo. Hablamos sobre un tema bastante interesante y que también nos toca bastante aquí, que es la migración de élite. Aquellas personas que pueden migrar cuando nos encontramos en una situación muy contaminante donde vivimos. Y proyectaremos un documental sobre Delhi y la situación con el smog. Muchas gracias.